Buenos días. Hoy es el 16 de noviembre del 2019. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en nuestra videoconferencia de larushpac.com. Como pueden ver, me acompaña en el estudio Barbara Boyd. La gente que ha leído nuestra página ha leído la documentación a fondo de Barbara Boyd sobre el intento de golpe de Estado que está en marcha en contra de la presidencia de Estados Unidos. También han tenido la oportunidad de hablar con ella en la llamada conferencia de los jueves. Hemos invitado a Barbara a este programa hoy día porque obviamente esta ha sido una semana intensa en la que han sucedido muchos acontecimientos. Las disqueaudiencias de juicio político que han visto que lleva a cabo Adam Schiff en el Congreso no son audiencias de juicio político en lo absoluto. De hecho, son el primer acto de la agenda de la guerra geopolítica que está tomando lugar en los pasillos del gobierno de Estados Unidos y en el Congreso. Y yo creo que es muy importante desenmascarar toda la propaganda de los medios de comunicación a la que ustedes han sido sometidos. Así que, Bárbara, dinos lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ahora claramente no se le está presentando a la población estadounidense, excepto como el peor tipo de propaganda. La imagen que se tiene al mirar la lucha en las audiencias, el va y viene, y quién ganó hoy, quién ganó más puntos, y el presidente se equivocó al mandar tweets. Todo eso es una tontería. Cuando uno se pone a reflexionar y mira al mundo en su totalidad y lo que realmente está en juego en el tema de una pequeña nación llamada Ucrania, el presidente Trump, de manera acertada, describió a Ucrania de una manera chistosa en Nueva York este año. Él dijo, es un estado colchón entre Londres, es decir, la City de Londres, la inteligencia británica, etcétera, y Rusia. Y ese ha sido el caso durante la mayor parte de la historia europea. Durante mucho tiempo. Los británicos la han usado como un campo de juegos geopolíticos y como antecedentes, algo de lo que vamos a hablar un poco hoy es sobre Zbigniew Brzezinski, el tipo que fue el autor de la mayor parte del desastre en el que nos encontramos ahora, la trató literalmente como un estado vasallo, algo que se puede usar para manipular el tablero de ajedrez geopolítico, algo que podemos usar completamente para irritar y hacerle la vida imposible a los rusos, teniendo un estado al que podemos armar y esencialmente a ser miembro de la OTAN que está en la frontera con Rusia. Esto es algo muy peligroso que se ha creado ahí. En el 2014, sobre lo que entraré en un poco más de detalle, nosotros, desafortunadamente, junto con los británicos, organizamos un golpe de Estado en Ucrania, usando a verdaderos neonazis. Algo que había sido un vestigio en la población ucraniana desde la Segunda Guerra Mundial y desde que los juegos de los británicos y la inteligencia británica en el periodo de la posguerra crearon todos esos movimientos políticos sintéticos de nuevo para usarlos en contra de los rusos. Tenemos una situación en donde ahora hay un gran potencial de que esta idea de Ucrania como un estado vasallo que puede usarse como un motor para la guerra, y esa es la situación histórica, puede cambiar dramáticamente. Sostenemos que esos son los antecedentes de lo que está sucediendo ahora. Esto es lo que no se les está diciendo en lo absoluto en cualquier cosa que les ponen enfrente en este momento. Ucrania acaba de tener una elección en la que el nuevo presidente Zelensky hizo campaña diciendo que vamos a acabar con esta guerra que se inició con el golpe del 2014, organizado por los británicos y por Estados Unidos. Esa es mi meta principal, él dijo. Esta es mi campaña principal. Acabar con esta guerra y negociar con Putin para acabar la guerra. Eso es lo que tienen que tener constantemente en mente para entender de qué se trata todo este escándalo. Ahora, Donald Trump, cuando él se reunió con Zelensky en las Naciones Unidas, le dijo muy específicamente,
Sí, desde luego. Ve a hacer las paces con Putin. Ve y haz eso. Eso es lo más importante que hay que hacer. Si entienden cuál ha sido la estrategia de los últimos años de los británicos y de Estados Unidos en Europa, y entienden el peligro que enfrentamos al tener a Ucrania, que históricamente era parte de la Unión Soviética, una gran parte, la parte oriental y la parte sur del país, ha sido históricamente rusa. Se consideran como una religión, la religión ortodoxa rusa con Rusia, lo que es un ingrediente cultural muy importante. No se consideran como parte de Europa o como parte del disque impulso para imponer democracias occidentales. Así que lo que vamos a abordar hoy es parte de los antecedentes históricos. Pero les voy a hablar brevemente sobre la promesa que hay aquí y el peligro. Recientemente miré una entrevista con el profesor Stephen Cohen. Él es un experto sobre Rusia que solía ser el director del Departamento de Estudios Rusos en la Universidad de Nueva York, una autoridad de larga data sobre lo que sucede en Rusia desde la perspectiva estadounidense. Lo que él dijo es, miren, ¿qué es lo que realmente ha sucedido aquí en torno a todo lo que ha sucedido con respecto al presidente Trump? Y me gustaría que la gente que escucha esta videoconferencia, que simplemente odia a Donald Trump y que piensa que está bien hacer cualquier cosa para sacarlo de su puesto, que simplemente piense por un momento. Lo que el profesor Cohen dice, ¿qué sucedería? Estamos estableciendo un estado en la frontera con Rusia, poniendo en peligro la posibilidad que pueda defenderse si hubiera algún enfrentamiento. ¿Qué pasa si nos miramos cara a cara con los rusos, como durante la crisis de los misiles cubanos? Que no es algo que la gente que es joven recuerda, pero es algo que, si no sabes sobre eso, deberías ir y estudiar su historia. Un presidente Kennedy. Y si la gente recuerda la historia de la crisis de los misiles cubanos, fue un punto en la historia, por lo menos durante mi vida, en que uno se tenía que esconder debajo del escritorio y prepararse para un enfrentamiento nuclear. Esencialmente, lo que sucedió es que Kennedy y Khrushchev pudieron llegar a un acuerdo en un punto donde el mundo estaba a unos segundos antes de que estallara. Ellos pudieron negociar una paz y desactivar el conflicto. El profesor Cohen dijo, piensen sobre eso. Si le quitan la legitimidad al presidente estadounidense, si él no puede, de hecho, negociar a nombre de Estados Unidos y que los rusos sepan que cuenta con toda la confianza y el crédito del pueblo estadounidense, sabe que no hay algún loco en el Pentágono que esencialmente no va a tomar sus órdenes y hacer algo estúpido. Piensen, ¿dónde los coloca esto? Aunque a ustedes no les guste Donald Trump, en la situación actual que tenemos ahora. Remontándonos un poco, veamos la tontería que ha sucedido en el Congreso esta semana. Veamos qué es lo que dicen los demócratas ahora. Adam, ¿puedes poner el primer video de Nancy Pelosi? Donde vemos esta transición de que esto fue un toma y daca, a lo de ahora el crimen muy simple de soborno. C-SPAN, your unfiltered view of government, created by cable in 1979. Hablaste de soborno. Esa es una acusación muy grave en la Constitución. Bueno, ya sabes, hablamos en latín aquí, e pluribus unum, de muchos uno. Quid pro quo, soborno. Soborno. Y eso en la Constitución está vinculado al procedimiento del juicio político. Así que, ¿cuál fue el soborno aquí? El soborno es otorgar o negar la asistencia militar a cambio de una declaración pública
de una investigación falsa de las elecciones. Eso es soborno. ¿Buscarás algún objeto de juicio político? No lo sé. No hemos tomado la decisión de hacer un juicio político. De eso se trata esta indagatoria. Cuando los comités decidan eso, ellos decidirán cuáles serán los cargos. Pero lo que digo, lo que el presidente admitió y dice que es perfecto, yo digo que está perfectamente equivocado. Es soborno. ¿Podrías tocar el segundo video de Nancy Pelosi, donde ella habla sobre cuál es el verdadero tema en el golpe, que es Rusia, Rusia, Rusia? ¿Van a considerar cargos de un juicio político? No lo sé. No hemos tomado la decisión de hacer un juicio político. De eso se trata la indagatoria. Cuando los comités decidan eso, van a decidir cuáles son los cargos. Pero yo digo, lo que el presidente admitió y dice que es perfecto, yo digo que está perfectamente mal. Es un soborno. Has hablado en el pasado sobre la importancia de que el público esté de acuerdo con la idea, de que el público participe. ¿Tú crees que ayer los testigos que tus miembros estaban interrogando, fueron efectivos en convencer al público de que vale la pena hacer esto? Mire, en primer lugar, tenemos la responsabilidad de cumplir nuestro juramento para proteger y defender a la Constitución de todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Esa es nuestra responsabilidad. La claridad para que el público entienda lo que hay allí no fue tan clara, a mi parecer, cuando dices obstrucción de la justicia, obstrucción de la justicia, obstrucción de la justicia, 11 veces en el informe de Mueller. Esa no es una justificación suficiente para inquirir sobre un enjuiciamiento. Esto tenía una historia, una narración sobre el presidente que amenazó con otorgar o retener ciertos privilegios, cierta ayuda militar que aprobó el Congreso para Ucrania, lo cual es nuestro interés nacional hacer, porque ellos estaban luchando contra los rusos. Ya han perdido más de 11,000, 12,000, 13,000 personas en la lucha contra los rusos. Por eso digo que todos los caminos conducen a Putin. Putin se benefició porque no hubo o se detuvo esa ayuda militar. Putin se benefició por las acciones que tomó el presidente con respecto a Siria y a Turquía, porque ellos querían un bastión en el Medio Oriente y el presidente les dio eso. Putin se benefició de los comentarios del presidente sobre la incertidumbre de nuestro apoyo a la OTAN y la lista continúa. Ni siquiera me meteré en las elecciones, solo esos 3. Así que esencialmente lo que se ve aquí es, primero que nada, sobre el tema del soborno, lo que claramente no es. ¿Ves? Lo que dice es que el pueblo estadounidense es tan estúpido y no ha entendido lo que significa la frase en latín quid pro quo. Es demasiado elaborada para ellos. Es por eso que no están efusivamente apoyando esto. La segunda cosa que ella dice es el motivo actual. Están mirando unas audiencias ahora que presentan una imagen completamente falsa de lo que sucedió en Ucrania históricamente desde la caída del muro de Berlín. Y se les presenta esa imagen para evitar exactamente lo que Zelensky y Trump acordaron que debía hacerse en Nueva York en las Naciones Unidas, que es ir y hacer las paces con Putin, que es la única opción viable para Ucrania. Esta semana el New York Times publicó una larga entrevista con uno de los oligarcas ucranianos, un caballero que se llama Igor Kolomoisky. Disculpen mi pronunciación de los nombres ucranianos debido a mi ignorancia histórica en un cierto modo. Pero este tipo era un multimillonario que estuvo involucrado en el golpe. Este tipo que está en la parte oriental de Ucrania y que tiene toneladas y toneladas de dinero, todo que obtuvo de manera ilícita, a raíz de que Ucrania se desmoronó después de la caída del muro de Berlín y de que se disolvió la Unión Soviética.
Él es dueño del banco más grande en Ucrania que se llama PrivatBank, donde se depositó todo el dinero del FMI y otras cosas. Él financió toda la guerra durante un gran periodo de tiempo, junto con Estados Unidos y George Soros. Un personaje importante en todo esto y de quien vamos a hablar. Él fue una persona clave que hizo todas estas cosas para crear un conflicto en Ucrania Oriental, de acuerdo a una estrategia donde Ucrania formalmente se une a la OTAN. Para hacer eso, se tiene que eliminar una gran parte de la población en el este, que nunca aceptará eso. Eso es este tipo Kolomoisky. Lo que él le dijo al New York Times es: he cambiado totalmente mi actitud. Ya no quiero ser el guerrerista aquí. Me doy cuenta que nos han usado en un juego geopolítico que a final de cuentas va a resultar en la destrucción total de mi nación. Él lo dijo directamente. Debemos llegar a un acuerdo con los rusos. La gente en Ucrania Oriental nunca va a aceptar este tipo de tontería que se le está imponiendo y el país está siendo destruido totalmente. Ustedes no nos van a dar dinero excepto a través de las condicionalidades del FMI. No van a desarrollar nuestro país. Somos en esencia un estado vasallo. Podrías regresar y decir que él está siendo investigado por el FBI. Lo están investigando los británicos. Él es un criminal de guerra. ¿Está diciendo estas cosas para que lo traten mejor o está negociando aquí? Ese realmente no es el tema. Lo que él dijo fue la verdad sobre la situación actual. Va a haber una tensión constante sobre si el proceso de paz es de hecho posible. El profesor Cohen, en la entrevista que mencioné, dice lo que el presidente Trump podría hacer en este punto. Bueno, una cosa, él podría de hecho flanquear la situación y darles una verdadera imagen de las cosas. Él podría decirle a los ucranianos que entendemos que ciertas personas en nuestro gobierno, de hecho, las mismas personas que están dando testimonio contra el presidente en el Congreso, pusieron en marcha ciertas fuerzas, incluyendo a los nazis declarados, quienes ahora le están apuntando con la pistola a la cabeza del presidente Zelensky. Entendemos eso y te respaldaremos. Vamos a detener todo esto. Vamos a respaldarte en términos de la paz en Ucrania. Es lo que sería un flanco viable. Y es en lo que la gente que apoya al presidente debería insistir y decir: yo apoyo eso. Yo apoyaré eso porque dimos el voto para acabar con esas guerras perpetuas. Votamos por Trump porque prometió que iba a hacer eso. Y en realidad, todo el golpe, desde el momento en que él ocupó el cargo, se ha basado en la simple declaración que él hizo reiteradamente durante su campaña. ¿No piensan que es mucho más sano llevarse bien con Rusia que llevar al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear? Donald Trump dijo eso una y otra vez. Y él esencialmente ha buscado durante su presidencia cumplir esa seria promesa electoral. Así que regresando, miremos a los golpistas cuando dieron testimonio ante el Congreso esta semana. ¿Podrías poner a George Kent y simplemente tocar sus tonterías? Estados Unidos tiene en juego un interés nacional muy claro en Ucrania. Nos conviene el éxito de Ucrania. En la manera que hemos definido nuestro interés nacional ampliamente en Europa en los últimos 75 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo de Estados Unidos impulsó políticas previsoras como el Plan Marshall para crear un orden internacional basado en normas. Protegido por la seguridad colectiva que daba la OTAN, Europa Occidental
se recuperó y prosperó después de la masacre de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la sombra de la cortina de hierro. La seguridad y prosperidad de Europa contribuyó a nuestra seguridad y prosperidad. El apoyo para el éxito de Ucrania también coincide con nuestra estrategia para el centro y el este de Europa desde la caída del muro de Berlín. Una Europa verdaderamente completa, libre y en paz. Nuestro objetivo estratégico durante todo mi desempeño diplomático no es posible sin que Ucrania esté completa, libre y en paz, incluyendo a Crimea y el Donbass, los territorios que actualmente ocupa Rusia. La estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump deja claro el desafío estratégico global ante nosotros, una competencia con las grandes potencias, con rivales como Rusia y China, y la necesidad de competir por una influencia positiva sin dar por sentado a los países. En ese sentido, Ucrania ha estado en la primera línea no solo de las guerras convencionales de Rusia en Europa del Este desde el 2014, en su campaña más amplia de influencia maligna, sino de los mayores desafíos geopolíticos que enfrenta Estados Unidos. La Revolución Popular de Dignidad de Ucrania en el 2014 obligó al liderazgo corrupto prorruso a huir a Moscú. Después de eso, Rusia invadió a Ucrania, ocupando 7% de su territorio, más o menos del tamaño de Texas en Estados Unidos. En ese entonces, las instituciones estatales de Ucrania estaban al borde del colapso. La sociedad civil respondió al desafío formando batallones voluntarios de ciudadanos, incluidos profesionales de la tecnología y médicos. Obtuvieron fondos para sus armas, chalecos antibalas y suministros. Eran el equivalente ucraniano de nuestras propias milicias de 1776, ganando tiempo para que se creara un ejército regular. Más de 13,000 ucranianos han muerto defendiendo su integridad nacional y la soberanía de la agresión rusa. El apoyo estadounidense en la de facto guerra de independencia ucraniana ha sido crítico. Por analogía, las colonias americanas no hubieran prevalecido contra el poder imperial británico sin la ayuda de sus amigos transatlánticos después de 1776. Como eco de la asistencia organizada de Lafayette al general George Washington y al almirante John Paul Jones, el Congreso ha asignado generosamente más de 1.500 millones en los últimos 5 años para el entrenamiento, equipo y ayuda de seguridad para Ucrania. Estos fondos aumentan la fuerza de Ucrania y la capacidad de luchar contra la agresión rusa. El país está en camino a convertirse en un socio total en materia de seguridad de Estados Unidos en la OTAN. Esto fue simplemente un testimonio obsceno. Es la única manera en que lo puedo describir. Porque aceptarlo realmente depende en ser ignorante de lo que él de hecho está hablando. Y la mayoría del Congreso desafortunadamente demostró precisamente esa ignorancia. Así que la historia real es una muy simple. Cuando la Unión Soviética se desmoronó, nuestro encantador secretario de Estado, James Baker, hizo una promesa en ese entonces a los rusos. La promesa fue simple. Él dijo: ¿aceptarán ustedes a una Alemania unificada en la OTAN? A cambio de lo cual, prometemos que nunca serán Estados miembros de la OTAN los estados que están a tus fronteras. Ustedes escucharon lo que de hecho dijo George Kent. Nuestra política estratégica es hacer de Ucrania un miembro de la OTAN. Rusia considera que eso es un catalizador para una guerra. Lo han dicho, lo han dejado claro. Lo han dicho específicamente. Eso no se va a aceptar, punto. Fin de la historia. Ahora, remontémonos a lo que estaba sucediendo en el periodo del 2013 al 2014, porque necesitan realmente entender esto. Lo que sucede es que Obama y Hillary Clinton en el Departamento de Estado decidieron que íbamos a cambiar esta promesa de una manera dramática. Vamos a convertir a Ucrania en una colonia, no solo en un estado vasallo, como Brzezinski lo describió, sino una colonia de Estados Unidos en la frontera con Rusia. Así que lo que hicieron es
Esencialmente gastaron $8,000 millones del dinero de ustedes, el dinero de los contribuyentes, para financiar a un grupo de las llamadas ONGs, las organizaciones no gubernamentales en Ucrania. En el Departamento de Estado, Hillary Clinton lo llamó la Sociedad Civil 2.0, que fue el programa que ella llevó a cabo. De nuevo, toda la gente que está dando testimonio esta semana sobre los quid pro quos participó en todo este proceso que les voy a describir. Lo que sucede es, decidieron que Yanukovych, como normalmente funcionan estas revoluciones de color, él es el presidente de Ucrania. La cuestión es un acuerdo. Él llevó a cabo un acuerdo con Paul Manafort y otros que le ayudaron a negociar con la Unión Europea para integrar a Ucrania mucho más con Europa. De nuevo, vemos esta tensión una y otra vez en términos de Ucrania, Rusia y Londres. El presidente Trump, regresando a eso, estuvo totalmente correcto en su evaluación de la situación estratégica. Lo que sucede en esta historia es, el acuerdo de la Unión Europea contiene dos aspectos. Uno que es catastrófico. Esto es justo después de la reelección de Yanukovych. Los observadores electorales de la Unión Europea corroboraron que fue una elección libre y limpia. Lo que sucede es que él mira a este acuerdo de la Unión Europea que tiene dos cláusulas que son completamente inaceptables. Una es las condicionalidades del FMI y otras cosas que destruirían a la economía ucraniana. Lo segundo es una cláusula que al ser parte de la Unión Europea se aceptan los términos de gobierno de la OTAN. Estas dos cosas esencialmente destruyen cualquier posibilidad de que Ucrania juegue su papel histórico de ser un Estado nacional entre Rusia y Londres, digámoslo. Lo que sucede es que él dice, no voy a firmar este acuerdo. Me engañaron. En lugar de eso, él acude a Putin. El país está en problemas financieramente y él dice, ¿harás un acuerdo con nosotros? Putin le ofrece un mejor acuerdo, simplemente en términos del apoyo a Ucrania. Estados Unidos actúa empezando en el periodo de noviembre a diciembre junto con los británicos, en base al plan que ya se había preparado de tener otra revolución de color en Ucrania. Ellos usan a toda una red de neonazis que ha existido desde después de la Segunda Guerra Mundial. La gente que de hecho es dirigida por la inteligencia británica y estadounidense. Neonazis brutales en la tradición de Stepan Bandera, que fue un tipo en la Segunda Guerra Mundial que masacró a polacos y a judíos, que masacró a los polacos, que masacró a polacos y a judíos por decenas de miles, y luego se convirtió en un agente de la CIA y del MI6. Ellos utilizaron a estos nazis para, de hecho, organizar encuentros violentos en la Plaza Maidán y el golpe. Mostremos una foto. Este es el batallón Azov. Estos son los tipos que son los herederos de la tradición de Bandera en Ucrania, que data de la colaboración con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Así que Victoria Nuland, John McCain y Joe Biden, que es de lo que se trata la verdadera historia, van a Ucrania como administradores coloniales de la era moderna, llevan a cabo una revolución de color o un golpe en el cual ellos alegaron que todos estos tipos fueron corruptos. Y esa es la razón para que la gente los expulse. Si ven a las revoluciones de color en el transcurso del tiempo en diferentes países, ven que este es el tema constante. El liderazgo actual es corrupto y es culpable de todo tipo de crímenes contra la humanidad, sean verdaderos o falsos. Yanukovych huye del país y nosotros, a nombre de ustedes, mis amigos, establecemos un gobierno que incluye en el gobierno de transición a Svoboda, el sector derecho. Los neonazis
nazis reales están gobernando el país. Cuando Victoria Nuland habla con Geoffrey Pyatt y dice que vamos a escoger al gobierno, esa es la famosa grabación. Ella de hecho dice esto. Esto es lo que queremos, a Yats. Queremos a Yatsenyuk. Necesitamos que Joe Biden venga aquí y cierre el trato, dando el visto bueno. Déjame poner esto. Esto es parte de la cronología, que es un extracto de un artículo que acaba de publicar esta semana Ray McGovern y Consortium News, llamado Ucrania para Dummies. Dice, diciembre del 2013, en un discurso a la Fundación Estadounidense Ucraniana, la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, dice, Estados Unidos ha apoyado las aspiraciones europeas de Ucrania. Invertimos más de $5,000 millones para asistir a Ucrania en estas metas que van a asegurar una Ucrania democrática, segura y próspera. 4 de febrero del 2014, en medio de los disturbios en la Plaza Maidán en Kiev, YouTube transmite las instrucciones de último minuto de Victoria Nuland al embajador estadounidense en Ucrania, Geoffrey Pyatt, respecto a quién escoge Estados Unidos para que sea el nuevo primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, Yats. Cuando Pyatt habla de las dudas de la EU para llevar a cabo un golpe, Nuland dice que se joda la Unión Europea. Luego pide disculpas un par de días más tarde por la obscenidad, no por el golpe. También dice que el vicepresidente Joe Biden va a ayudar a consolidar todo esto, significando el golpe. 22 de febrero del 2014, golpe de Estado en Kiev, lo que calificó como el golpe más descarado en la historia, el entonces presidente de la organización muy respetada Stratfor. Así que lo que sucedió después del golpe, como es normal en las revoluciones de color, y esto es descarado en este momento, y traen a gente nueva para tomar control del gobierno. La ministra de Finanzas no es ucraniana, es ucraniana estadounidense. La trajeron para encabezar el Ministerio de Finanzas, junto con los reales nazis que pusieron en el Parlamento. Uno de los militares es Shevardnadze de Georgia. Lo pusieron para que dirigiera aspectos de esto. Joe Biden es el virrey. ¿Cuál es su papel? Él vino para controlar la industria de gas y de petróleo en Ucrania, con la idea de que lo que vamos a hacer es traer gas estadounidense al país. A pesar del hecho de que hay numerosos depósitos de gas y de petróleo en Ucrania, vamos a apoderarnos de los permisos para la exploración de gas y de petróleo en Ucrania. Y al hacerlo, vamos a bloquear un recurso importante del gobierno ruso, que suministra gas a Europa mediante gasoductos que pasan a través de Ucrania. Así que cuando piensas sobre Burisma fue y es el principal productor de gas en Ucrania. Para poder facilitar el plan de Joe Biden, de nuevo un plan de guerra contra Rusia, quitándole una fuente económica clave. Él necesita controlar a Burisma, la principal compañía de petróleo y de gas en Ucrania, con una historia, como la mayoría de las compañías ucranianas en el ambiente, de enorme corrupción. Así que él mete a su hijo en la junta de Burisma, quien convenientemente gana cerca de $3 millones debido a ese nombramiento. Lo que están haciendo es esconder los verdaderos crímenes de Burisma, los que más o menos han admitido como parte de un aspecto secundario de estas audiencias, para controlar a la compañía e implementar este plan estratégico. Ese es un muy feo toma y daca, algo que de hecho podría llevarnos a una guerra, mucho más importante que cualquier beneficio político potencial que alguien pudiera ganar por conocer de la corrupción de Hunter Biden. Lo que francamente era muy claro mucho antes de cualquier intervención del presidente de Estados Unidos. Se habló de la corrupción de Hunter Biden en un libro muy detallado de Peter Schweitzer hace más de 1 año y medio. El propio Hunter Biden mostró qué tan corrupto era en un artículo en el New Yorker en julio de este año.
Todo mundo sabía que era un problema. De hecho, esta mujer, Jovanovich, que hizo su rutina de No llores por mí Argentina ayer en el Congreso, fue bombardeada con preguntas en el gobierno de Obama antes de que se aprobara su nominación sobre qué iba a decir ante el hecho de que el hijo del vicepresidente supuestamente estaba haciendo campaña en contra de la corrupción en Ucrania. El hijo era parte de la junta de directores de la compañía en Ucrania que todo mundo reconocía era la más corrupta. Así que este es el nivel de la farsa que está sucediendo aquí. Quisiera retomar lo que está en juego estratégicamente. Lo que sucedió como resultado del golpe es que Crimea, que históricamente estaba orientada a Rusia, se habla el lenguaje ruso, se practica la religión ortodoxa rusa y ha sido un agente, por así decirlo, durante mucho tiempo del Estado ruso. Sirve de puerto de la Armada rusa. Tenían el arrendamiento de la base naval ahí. Básicamente lo que sucede es, estos batallones nazis son activados para empezar una guerra de limpieza étnica, de nuevo, en nuestro nombre, en el este y el sur de Ucrania. Crimea lleva a cabo un referendo y ellos votan de manera abrumadora para decir no al golpe en la parte occidental del país y decir que van a unirse a la Federación Rusa. En el Donbass, o la área del este de Ucrania, que históricamente ha sido rusa, hablan ruso, se orientan a Rusia, no quiere tener nada que ver con la OTAN o ninguna de las cosas que están sucediendo, empieza aquí una guerra. Y alegan que hombrecitos verdes vinieron de Rusia a lanzar una guerra. En realidad, el gobierno nazi, incluyendo al ministro del Interior, que se alega es el mejor amigo de Mary Yanukovych, y le está informando sobre las cosas horribles que está haciendo Rudy Giuliani. Él lanza una guerra contra la población en el este de Ucrania, una guerra de limpieza étnica, esencialmente para deshacerse de los rusos y de la idea rusa y hacer que acepten al virrey Joe Biden y al gobierno de ocupación en Kiev. Si la gente no cree eso, incluso Poroshenko, de hecho, se quejó de Joe Biden. Él dijo en esencia, casi me hace levantar la mano e ir al baño. Así de loca era toda la situación y es por eso Ray McGovern le llama el golpe más descarado en la historia. Así que se les está diciendo una gran mentira, que de alguna manera los rusos están luchando ahora en Ucrania y los rusos están luchando en contra de la gente en Ucrania y están matando a mucha gente. Esa es una mentira total. Lo que está llevándose a cabo es una guerra que nosotros empezamos. Es una guerra para tener la extinción de Ucrania Oriental. Y el resultado total de lo que esos grandes héroes en el Departamento de Estado, como lo dijo el Partido Demócrata, hicieron en Ucrania fue destruir al país, igual que durante la Revolución de Color. En el punto en que todo esto empezó a suceder, en el punto en el que se desbarató la Unión Soviética, Ucrania era uno de los 10 principales países con potencial económico en el mundo. Ellos construyeron los aviones para la mayoría de la Unión Soviética. Construyeron vehículos espaciales para gran parte de la Unión Soviética. Sus universidades eran del más alto nivel en la ciencia y la tecnología. Eran la industria automotriz para toda la Unión Soviética. Ellos se alimentaban a sí mismos y eran autosuficientes en energía. Producían el carbón para la Unión Soviética, produjeron gran parte del gas y del petróleo para sí mismos. Ahora, después de nuestra revolución de color que hicimos junto con los británicos, el país está completamente desolado. Una gran mayoría de los intelectuales han escapado. Millones y millones de personas han huido como refugiados de todo este desastre. Todo el este del país está desolado y se lleva a cabo un conflicto entre la gente que se orientan hacia Rusia, no hacia pequeños hombrecitos verdes rusos, y los varios componentes neonazis y derechistas que se han infiltrado al ejército de Ucrania y que todavía Estados Unidos está entrenando. Es así como hemos dado misiles antitanques
en este paquete de la supuesta ayuda letal. Incluso la tonta de Mary Yanukovych tuvo que admitir ayer que no ha habido un enfrentamiento con tanques en Ucrania durante más de 3 años. Así que cuando se habla que esta ayuda militar, que era tan importante y están obteniendo armas en contra de tanques, todo eso es una tontería. No hay tanques ahí. Pero estamos dándole estas armas muy poderosas a un ejército que está completamente infiltrado por los neonazis. Así que el presidente Zelensky tiene mucho que limpiar. Y cada vez que dice, quisiéramos hacer las paces con Rusia, le ponen un cuchillo en la garganta con lo que hemos puesto en marcha ahí. Eso en realidad es de lo que se trata todo esto. Uno se debe poner por fuera de lo que está pasando y pensar sobre esto desde el punto de vista de la perspectiva mundial estratégica. ¿Hay un potencial para que haya una paz? Eso es lo que quiere el presidente. Acaban de ver a Nancy Pelosi decir de nuevo, Rusia, Rusia, Rusia. Vieron a George Kent que dijo que el dar entrenamiento y los fondos a esta basura en el lado occidental de Ucrania que llevó a cabo este golpe es similar a la Revolución Americana. Piensen sobre eso. Eso es literalmente obsceno. Es literalmente obsceno compararlo a las milicias de la Revolución Americana y a estos burócratas del Departamento de Estado y a los partidarios de un golpe nazi, compararlos con la Revolución Americana. El hecho de que el Congreso se quedó sentado y no dijo ni pío sobre esto, les dice que tenemos un trabajo que hacer en términos de educar a sus congresistas y hacer que de hecho entiendan lo que están haciendo. Yo recomiendo mucho que la gente vaya y lea y estudie los antecedentes de todo esto. Si van a www.larushpub.com y simplemente usan la función de buscar y escriben Ucrania, van a encontrar mucho material a fondo que les va a mostrar qué es lo que realmente sucedió. También me gustaría recomendar 2 películas que les dan el punto de vista ruso en todo esto. Una se llama Ucrania en llamas. Es de Oliver Stone y se encuentra disponible en Vimeo. La otra acaba de estrenarse esta semana y Oliver Stone dice que la estrenó porque realmente le preocupa el que haya una guerra. Se llama Ucrania Revelada y está disponible en Amazon. En él aborda la destrucción del país y lo que de hecho sucedió. Una función aparte de esto, aparte de la guerra y la paz, es el golpe de hecho que ocurrió en contra de Donald Trump. Y lo que se debe decir aquí es, Ucrania intervino en nuestras elecciones de una gran manera. Esa es la verdad. Victoria Nuland, la persona que llevó a cabo el golpe, ella era la agente junto con el virrey Joe Biden, el que verdaderamente controlaba a Ucrania. Ella había sido una asociada por mucho tiempo de Christopher Steele, que escribió el expediente sucio contra Trump y los rusos. De hecho, lo que el Comité de Inteligencia en el Congreso descubrió fue que grandes porciones del expediente de Steele dependían en fuentes ucranianas en lugar que rusas, en la inteligencia ucraniana en lugar que en las fuentes rusas. Alexandra Chalupa, otro nombre que van a escuchar mucho mencionar si los republicanos atacan esto de la manera correcta, es una agente de la diáspora ucraniana en Estados Unidos. Esa parte de la diáspora ucraniana que considera a Stepan Bandera, el criminal de guerra nazi, como un verdadero héroe. Ella trabajó directamente para Hillary Clinton y trabajó para el Comité Nacional Demócrata. Ella, de hecho, orquestó mucha de la intervención ucraniana a nuestras elecciones
que se concentró en la filtración falsa de algo que se llamaba el libro negro, que se usó para mostrar los supuestos pagos en efectivo que nunca sucedieron a Paul Manafort por su trabajo como consultor político del exiliado Víktor Yanukovych, el presidente que fue derrocado en este golpe sangriento. Lo que Chalupa le dijo a Político directamente, y pueden buscar esto, es un artículo político en enero del 2017. Ella dijo: yo organicé a oficiales del gobierno ucraniano, agentes de la inteligencia privada y a periodistas. Estos periodistas fueron escogidos por el Departamento de Estado como parte de la sociedad civil 2.0 de Hillary Clinton para venir a Estados Unidos específicamente en el 2016 y llevar a cabo una campaña para difamar a Donald Trump como un agente de Putin. Eso es lo que le dijo a Político. Además, en el 2017, Político dijo que esto realmente sucedió. Y todo se basaba en el hecho de que el entonces gobierno de Ucrania y Biden, yo le llamaría ese gobierno de Petro Poroshenko, se dio cuenta después de que Donald Trump fue elegido. Cielos, estamos fregados. ¿Hicimos esto? ¿Lo dijimos públicamente que lo hicimos? ¿Fue muy claro que lo hicimos? ¿Por qué lo dijimos todo públicamente? Porque pensábamos que Hillary Clinton iba a ganar. Estábamos tratando de establecer nuestra posición con Hillary Clinton. Ahora están diciendo, wow, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Hicimos todas esas cosas en contra de Donald Trump. Son fáciles de encontrar. Estamos fritos. Trump no se va a reunir con nosotros. De hecho, después de la elección, él rehusó reunirse con esta gente. Y él ha dicho de manera consistente, no voy a lidiar con esa gente. Intervinieron en nuestra elección. Están tratando de tumbarme. Y él conoce algo de Ucrania. Él es un hombre de negocios. Rudy Giuliani ha estado en Ucrania desde el 2002. Ellos dicen, todo es corrupto. ¿Cómo pueden invertir dinero en esta cosa si conoces su pasado? ¿Y cuál es el ambiente político? Ese es el trasfondo de todo este golpe. Y más que nada, yo creo que gran parte de todo este episodio se basa en el hecho que investigar eso, realmente investigar esto, lo que sucedió en el 2016, pero no solo eso, lo que hizo la misma gente en el 2014 en nuestro nombre, destruye toda la operación de inteligencia que se está usando en contra de Trump. No es un accidente que el informante, cuyo nombre no podemos mencionar, o nos van a censurar. El punto es, el informante es un experto en Ucrania. Trabajó para Joe Biden en la Casa Blanca y trabajó para John Brennan en la CIA. Y se reunió con nuestra amiga Alexandra Chalupa como 27 veces en la Casa Blanca de Obama, según el registro de la Casa Blanca. Piensen sobre eso en términos de lo que acabo de decirles. Es una historia explosiva y es algo que quieren detener a toda costa. Así que espero que les haya dado un poco más de una perspectiva hoy sobre lo que realmente son las cosas. Este es un asunto de la guerra y la paz. Piensen sobre esas personas que les están diciendo las mentiras y por qué les están mintiendo. Realmente quisiera que hicieran su tarea y entendieran y leyeran sobre eso, para así poner esta pelea sobre las bases reales. Quisiera sugerir otra cosa al presidente. Mientras él esté desclasificando las cosas, ¿por qué no desclasifica todos los documentos del Departamento de Estado y la CIA sobre el golpe del 2014 en Ucrania? Veamos exactamente qué es lo que hicimos ahí, en lugar de toda esta tontería que nos están presentando en estas absurdas audiencias del Congreso. Eso es lo que quería decir. Yo creo que debemos hacer exactamente lo que dijiste. Pienso que el desafío a nuestro público es entender cuál es la importancia estratégica de esto. ¿Son audiencias de un juicio político o es el preludio a una tercera guerra mundial? El hecho de que George Kent
explícitamente dijo que nuestra agenda era hacer que Ucrania se volviera parte de la OTAN, yo pienso que va directamente al punto. Hemos sido muy claros en documentar esta historia. Todo esto está publicado en la Executive Intelligence Review, larushpac.com y larushpub.com. Está todo allí para que puedan estudiar eso. Vamos a seguir teniendo estas pláticas regularmente. Muchas gracias por sintonizarse. Gracias, Bárbara, por acompañarnos aquí. Manténgase sintonizado en larushpac.com.